Ford Gran Tourneo Connect. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. El coche que tengo aquí a mi lado es el Ford Gran Tourneo Connect, es decir, la versión de carrocería larga del Ford Tourneo. Mide 4,85 metros, nada más y nada menos. Esta unidad en particular tiene un motor de gasolina de 114 caballos de potencia y la tracción es a las ruedas delanteras. Las ruedas, por cierto, son unas GT y el modelo Synergy H2, las medidas 215-55-R17. Son unos neumáticos que son poco conocidos en España todavía, por lo menos, pero que mis primeras impresiones han sido bastante buenas. Así que vamos a ver cómo lo hace en la esquiva y en el slalom. Además del motor señalado de gasolina, hay otros dos diésel de 102 y 122 caballos de potencia. Y el cambio de marchas, por su parte, puede ser manual o automático de doble embrague. La alternativa más clara a esta furgoneta de pasajeros es la Volkswagen Caddy, la cual también existe en dos longitudes de carrocería y con hasta 7 plazas. De hecho, ambos modelos, la Ford y la Volkswagen, son básicamente el mismo producto con diferentes logos y algunas diferencias de aspecto. Por lo tanto, no hay motivos claros para elegir una u otra al margen del precio, que es sensiblemente inferior en el caso del modelo de Ford. Otras posibles alternativas son las versiones de carrocería larga del Renault Kangoo y de la Toyota ProAce City Verso, es decir, la Gran Kangoo y la City Verso L2. Dejo a un lado modelos como la Nissan Town Star o la Mercedes-Benz Citan, porque estas solo existen con una longitud de carrocería de unos 4,5 metros y por lo tanto se asemejan a la Tourneo Connect y no a la Gran Tourneo. Hasta aquí he mencionado las posibles alternativas con motor de combustión, pero no hay que olvidar que hay unas cuantas furgonetas de pasajeros de la categoría que nos ocupa con un sistema de impulsión eléctrico, como es el caso de la Citroën Everlingo, Fiat E-Doblo, Opel Combo E o Peugeot E-Rifter. Slalom. Lo más complicado a la hora de ejecutar el slalom fue conseguir una gran aceleración en el momento de la arrancada. Se juntaron dos hechos. El primero es que el control de tracción cortó el patinaje a las ruedas delanteras de forma súbita. Y en segundo lugar, nos encontramos con un motor que no tiene mucha fuerza a bajo régimen. Por lo tanto, la Gran Tourneo Connect gana velocidad lentamente. Una vez en marcha y a velocidad de crucero, responde bien y cambia de apoyo con aparente facilidad, y todo con un movimiento de balanceo bastante moderado. En general, el comportamiento de la Gran Tourneo es noble, fácil y predecible. Su carrocería no presenta movimientos exagerados cuando pierde la trayectoria y no pone aprietos, por lo tanto, a quien va tras su volante. El tiempo final que conseguimos es más que correcto. Yo diría que incluso es bueno para un vehículo que en principio no tiene ninguna aspiración deportiva. Esquiva. Y esta es la primera pasada que realicé y a continuación explico mis impresiones en vivo. Pues ya está, primera pasada, he entrado yo creo que bastante más rápido de lo que admite el coche. También he experimentado unos rebotes laterales en el segundo volantazo, así que bueno, vamos a ver cómo lo hace a una velocidad un poquito más baja. Y en efecto, a una velocidad más baja, las reacciones de este coche fueron buenas, progresivas y fáciles de controlar. No tuve problemas para guiar al coche por donde deseaba, pues la dirección y la suspensión respondieron como esperaba. Es cierto que el balanceo de la carrocería es notable, pero desde dentro no lo sentí en exceso, porque el pulso de conducción no es particularmente elevado,
o al menos no está tan elevado como en algunos SUVs. Otra cosa a señalar es que las ayudas electrónicas a la estabilidad actuaron de forma poco evidente. De hecho, no noté en ningún momento que frenasen con brusquedad alguna de las ruedas. Y una muestra de ello, de que intervinieron de forma aparentemente somera, es que la velocidad a la salida del ejercicio es más bien alta. Volví a hacer intentos a mayor velocidad, intentando conducir de una forma menos brusca que en el primer caso. En este intento, a 75 km/h, tiré muchos de los conos, pero la Ford Gran Tourneo Connect mantuvo la compostura y reaccionó bastante bien. En este último intento a mayor velocidad, el comportamiento cambió a peor. Aquí volvieron a aparecer los rebotes de la primera pasada, y la rueda interior se despegó unos centímetros tras el segundo movimiento brusco del volante. Bueno, pues ya están hechas las maniobras de esquiva y de slalom, y la verdad es que en la maniobra de esquiva, la primera pasada, he movido el volante con un poquito de brusquedad y he entrado aparte muy deprisa para lo que admite el coche, y por ese motivo la carrocería ha rebotado lateralmente y aparte no ha superado de maniobra, sino que ha subvirado mucho y se ha salido de la línea de los conos. Pero en las siguientes pasadas he bajado un poquito el ritmo y he movido el volante con un poquito más de suavidad, y de esa manera el coche ha entrado perfectamente en las líneas de los conos y se ha comportado de forma bastante adecuada, la verdad. Sin embargo, en el ejercicio del slalom, la clave era la salida. Este embrague no está hecho para salir con mucha aceleración y por eso se quedaba parado al inicio de la maniobra, y eso condicionaba toda la prueba. Al margen de eso, el resto de la prueba la ha ejecutado bastante bien, fluye entre los conos de forma razonable, en ningún momento ha tenido un mal gesto, ha sido siempre dulce y fácil de llevar, así que nada que objetar a un vehículo de orientación familiar y tranquila. En este vídeo hemos tratado de mostrar el desempeño de la Ford Gran Tourneo Connect en condiciones muy concretas y exigentes. En la prueba escrita que hemos publicado en km77.com hay mucha más información de este vehículo, opiniones, imágenes, así como mediciones propias. Todo lo hacemos con el ánimo de dar la mejor información de coches. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.